¿Imaginas un hogar confortable todo el año? Fomular de Owens Corning es el aislamiento térmico ideal para crear un ambiente más confortable. En verano ayuda a reducir la temperatura hasta 8 grados, mientras que en invierno mantiene la calidez dentro de tu hogar. Puedes instalarlo en techos y muros. Vive tu hogar cómodamente con Fomular de Owens Corning. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro cuarto día de actividades del Summit Inmobiliario 2020 organizado por Canadevi Nuevo León. Agradecemos muchísimo a todos nuestros patrocinadores, ya que sin ellos este evento pues no sería posible. Muchísimas gracias a La Moza, también agradecemos a CRES, a Porcelanite, Firenze, Cemex, Panel Rey, Tú Construyes, Rugo, JJ Materiales Sustentables, Uniblock, Rotoplas, Inbalsa, Ingeniería Integral de Evaluación, Yesera Monterrey, Owens Corning, Link Construction México, Banco BIM. Agradecemos también a Notaría 124, Pinturas Perel, Pepper Tanks de México, Notaría 51, Revista Obras, Urrutia y Ángeles Derecho Administrativo. Así también agradecemos la colaboración especial de Centro Urbano para la realización de este evento. También agradecemos a Owens Corning por su apoyo como patrocinador. Muchísimas gracias a todos ellos. Iniciamos con nuestro panel titulado La Sociedad que será, en el que participan el arquitecto Enrique Norten, quien es fundador y director de TEN Arquitectos. Así también nos acompaña Juan Enríquez Cabot, quien es experto en innovación y emprendimiento. El licenciado Marcos Salazar, presidente de Canadevi en Nuevo León, nos estará acompañando para poder moderar este panel junto al arquitecto Horacio Urbano, quien es presidente y fundador de Centro Urbano. Al final de esta sesión se responderán a las preguntas de todos los participantes. Por tal motivo, los invitamos a participar vía chat para que escriban, por favor, las preguntas que deseen hacer a todos nuestros invitados. Por lo pronto, permítanme, por favor, compartirles una breve semblanza de nuestros panelistas de esta mañana. Enrique Norten es el fundador y es también director de TEN Arquitectos, taller de Enrique Norten Arquitectos en la Ciudad de México, que también tiene sede en Nueva York y en Miami. Nació en la Ciudad de México, se graduó de la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana en 1978 y en 1980 obtuvo la maestría en arquitectura por la Universidad de Córdoba. En 1986 fundó TEN Arquitectos, iniciando un compromiso con la creación y la investigación de la arquitectura, el urbanismo y también el diseño. Es internacionalmente reconocido por su amplia trayectoria, ya que en el 2018 recibió la medalla Bellas Artes de la Secretaría de Cultura y el reconocimiento de mexicano distinguido del Instituto de los Mexicanos en el exterior de la Presidencia de la República. Juan Enríquez Cabot es académico, autor de bestseller y ha sido reconocido por su trabajo en biotecnología. Es director de Excel Medical Ventures, un fondo de capital de riesgo, y ha sido cofundador de múltiples compañías exitosas. Ha asesorado a gobiernos en cómo implementar una bioeconomía, incluyendo México, Brasil, Chile, Australia, Singapur, India, China, Canadá, Argentina, Inglaterra y también en Tailandia. Anteriormente fue director fundador del Harvard Business School Life Science Project. Así que por lo pronto cedo la palabra al licenciado Marcos Salazar, quien es presidente de la Canadevi en Nuevo León, quien va a estar participando como moderador. Adelante, licenciado, lo escuchamos para que les dé la bienvenida a nuestros panelistas y también les dé pie para iniciar. Muy buenos días, bienvenidos, arquitecto Enrique Norten, bienvenidos Juan, un gusto finalmente podernos saludar después de tanta comunicación por todas las vías. Bienvenido Horacio, es un verdadero honor para nosotros el día de hoy poder estar culminando el último día del Summit Inmobiliario, pues con un tema, probablemente los temas que más inspiran tanto a la industria y sin duda a muchos de los empresarios y a toda la cadena de valor que estamos escuchando este evento, porque como diseñamos el evento desde el inicio, fue primero platicar sobre el entorno
y los números duros de la economía y la política, que eso lo tratamos el lunes. El martes tratamos el tema de la demanda de la vivienda y de todas las problemáticas. El día de ayer abordamos mucho el tema de la oferta y de todas las oportunidades que representa la vivienda como un generador de actividad económica que tanto se requiere ahorita en esta reactivación que estamos intentando empujar. Y finalmente, el día de hoy planeamos tratar el tema del futuro, que se oye como algo un poco subjetivo, pero pues no pudimos encontrar a dos personalidades pues más completas y más relevantes para tratar pues dos visiones que sin duda van a ser muy enriquecedoras en el evento para empezar el día de hoy. Y pues bueno, muy bienvenidos los dos. La idea es que cada quien haga su presentación y posteriormente se van a ir generando inquietudes y preguntas del auditorio que nos las harán llegar vía el chat y también pues iremos nosotros generando algunas otras inquietudes para al final entre Horacio y un servidor se las haremos llegar o se las presentaremos. Comenzamos con Juan. Si pudieras darnos tu presentación, Juan, sean bienvenidos. Adelante. Encantado. Se ve aquí la transparencia bien, ¿no? Perfectamente, Juan. Muy bien. Entonces, quiero hacer una presentación corta y hablar del corto plazo, que es el COVID, hablar del mediano plazo, que es la crisis económica, política y seguridad, y hablar del largo plazo, que es donde la ciencia gana, pero no en todos lados. Entonces, empecemos con el COVID. Estas son gráficas que ustedes seguro ven a diario. Es un desastre lo que ha pasado en América Latina. Lo que ha pasado en México no tiene perdón. Es una cosa gravísima y somos el lugar número 1 en el mundo en términos de matar doctores, matar enfermeras, matar asistentes médicos, matar a gente que maneja ambulancias. Estamos en más muertes que Estados Unidos, que Brasil, que la Gran Bretaña. Y aunque se dice que tenemos 70,000 muertos, una de las cosas que puede uno hacer es medir la cantidad de gente que se muere en promedio entre marzo y agosto, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Y cuando se compara eso con hoy, hay 120,000 muertes extras, que no son muertes asignadas al COVID. Pero si esto es cierto, estamos en 200,000 muertes aproximadamente hoy. Y ese es un número igual o mayor a Estados Unidos, que creo ha sido uno de los lugares que peor ha manejado esto en el planeta. Entonces estamos peleando por el primer lugar. Esta es una emergencia que continúa a corto plazo, y el efecto que ha tenido sobre el mercado inmobiliario a nivel mundial ha sido absolutamente brutal. Entonces, el primer efecto del COVID es quédate en casa, baja el mercado de oficinas tradicionales, la gente deja de ir a las oficinas, por lo menos acá en Estados Unidos ha habido muy poca gente que ha regresado, y cuando regresa con una densidad del 20%. El mercado de las casas ha subido brutalmente. Es imposible encontrar una casa ahorita en San Francisco, o en Boston, o Nueva York. El mercado de condominios es distinto, pero el mercado de las casas ha explotado porque la gente, pues en esencia, tiene que tener pues la escuela en su casa, tiene que tener la oficina en su casa, y está en su casa todo el día. Entonces ha habido una explosión brutal en el valor. El mercado de las casas de campo y las casas de vacaciones se ha incrementado también brutalmente. Es muy difícil encontrar una casa en el Valle del Hudson,
muy difícil encontrar una casa en Cape Cod, en las afueras de Connecticut, y quizá haya eventualmente un mercado para oficinas rurales, en la medida en que las grandes compañías hayan decidido que uno puede trabajar para Google o Facebook o Tesla o otras cosas de manera remota. El siguiente impacto que ha tenido esto es crecimientos de 12% en el sur de California, crecimientos de 20% en valor, en 24% en Boston. O sea, son cosas que pocas veces ha visto uno. Y esto no solamente es la pandemia, sino que también la política hacendaria y del Banco Central de bajar las tasas de interés a menos de 3% a largo plazo, pues genera un ambiente donde no es una buena idea ahorrar, es una buena idea gastar, y especialmente gastar en bienes raíces. Hay una segunda tendencia que afecta al mercado inmobiliario que es muy importante, que es que el COVID acelera lo que ya estaba pasando. Entonces, el crecimiento que había tenido ya el retail, las ventas a través del Internet, se han subido, y lo que iba a pasar a 10 años ha pasado en un año. Entonces, el dominio que tienen compañías como Amazon, el dominio que tienen compañías como FedEx o UPS o otras compañías que venden bien en línea, ha sido brutal. El impacto sobre los malls y las calles caras, pues también ha sido brutal. Cuando uno camina ciertas calles en Nueva York, pues han desaparecido una serie de tiendas. Cuando uno camina en ciertos malls, no hay nadie. Y vamos a ver, ya estamos viendo una serie de quiebras de compañías icónicas que están desapareciendo. Hay un mercado muy importante para arquitectos en rediseñar y reutilizar estos espacios, tanto de oficinas como de malls, como de calles caras. Es prácticamente imposible encontrar una bodega para un centro de acopio o de logística, porque Amazon está colocando en todos lados pues centros distribuidos para poder entregar el mismo día. Las oficinas flexibles y temporales ha bajado brutalmente el uso, pero eventualmente, si uno tiene que ir a la oficina una vez por semana, es posible que una reestructuración de estructuras como WeWork, que pueden entrar a quiebra ahora, puedan llevar a una nueva manera de trabajar, donde uno entra a la oficina un día por semana o 2 días por semana, igual que está pasando con algunas escuelas que son remotas 3 días por semana y en persona 2 días por semana. Aquí lo que es muy importante entender en términos del COVID es que no hay recuperación económica mientras hay una pandemia. Y si uno escucha al director general de la Organización Mundial de la Salud, si no se cumple lo básico, hay una sola dirección para esta pandemia, va a empeorar y empeorar y empeorar. Entonces no hemos tocado fondo con la pandemia. Sí son necesarias las medidas continuas para atacar a la pandemia, para reducir esto. No se necesita esperar una vacuna. Hay países que sin vacuna, con buenas medidas de uso de máscaras, de distanciamiento social, de pruebas, de buscar a los contactos de la gente que está contagiada, y con algunas semanas de una cuarentena importante, pues han llegado a 0 casos o han llegado a casos absolutamente mínimos. Entonces, este cuento de que esperemos la vacuna y eso nos va a salvar, no se necesita esperar la vacuna para salvar. Y si esperamos la vacuna, eso va a tardar años. Y no tenemos ese tiempo. Digo eso en el corto plazo porque esto es lo que enfrentamos y lo que acelera los siguientes año, 24 meses, 36 meses. Pero las inversiones en bienes raíces normalmente son inversiones a largo plazo. Entonces, tan importante es hablar del corto plazo como es hablar del mediano y del largo plazo. Y en México, por desgracia, el juego que hemos jugado durante décadas es este juego de serpientes y escaleras. Y ha habido pocas escaleras y muchas serpientes. Entonces,
asumamos por un minuto que ya vencimos el COVID, más tarde que temprano, con una vacuna, con medidas racionales, entendiendo que hay una pandemia que hay que enfrentar, ahora o en una semana o en algunos meses, y esa es una decisión que va a llevar a cientos de miles de muertes o evitar cientos de miles de muertes. No puedo enfatizar más la importancia de enfrentar la pandemia antes de hacer otras cosas. Pero digamos que ya enfrentamos la pandemia. Entonces hay 5 cosas que tenemos que hacer. La primera es una buena política. No podemos dividir al país. No podemos pelearnos los unos contra los otros. No podemos permitir que las instituciones se debiliten. No podemos permitir que una región decida que no quiere ser parte del país en su conjunto. Dejo a su criterio cómo vamos con el punto número 1, porque hay gente que les ha platicado y cada uno de ustedes sabe más que yo sobre si llevamos o no una buena política. Entonces no voy a abundar en este tema. Sí voy a abundar en el segundo tema, que es no puede haber un mercado inmobiliario sano, no puede haber crecimiento, no puede haber riqueza generada a través de los bienes raíces en general, si no hay una economía sana y estable. Y aquí el problema es que mientras que el PIB de México ha crecido pues de manera consistente casi desde 1900 hasta 1978-79, ha habido una serie de tropiezos en el PIB que han sido muy importantes a partir de los 80s y 90s y ahora. Y entonces, ¿dónde estamos? El problema no solamente es el PIB, el problema es cuánto están ahorrando los mexicanos, porque sin ahorro es prácticamente imposible hacer la compra más cara que hace la persona promedio durante su vida. O sea, para la mayor parte de los ciudadanos, la compra más cara que van a hacer en su vida va a ser una casa. Y entonces esa casa no se puede comprar si no hay un incremento en el ahorro neto. Y si vemos desde 1900 hasta el 2000, pues hubo un periodo en los 50 hasta los 77, 78, donde se incrementaba algo el ahorro neto de los mexicanos y las mexicanas. A partir de ahí lo que hemos visto es un desahorro neto nacional en promedio. En la medida en que esto siga existiendo, es muy difícil que se incremente el valor promedio de los bienes raíces a largo plazo a nivel nacional. Eso no significa que no pueda haber oasis donde entran extranjeros a comprar o que no pueda haber zonas de moda. O sea, hay nichos, pero a nivel nacional es muy difícil incrementar el valor de la vivienda promedio si no hay ahorro que en aumento entre los ciudadanos. Esta ha sido la tendencia vista en términos de nada más ver lo que ha pasado con el ahorro y cuánto están ahorrando en promedio las gentes por año. Y se ve, pues, este juego de serpientes y escaleras que hemos estado jugando a partir de los fines de los 70s. Y esto es increíblemente peligroso para un país. Esto es algo que tenemos que corregir, porque si no corregimos esto, el valor promedio de los inmuebles, el valor promedio de la inversión que hace alguien en su casa, generalmente no aumenta. El tercer punto es el punto de seguridad. Y otra vez, hay que enfatizar esto. Es muy difícil que la gente piense a largo plazo, es muy difícil que la gente invierta a largo plazo, si no hay seguridad en su inversión, pero aún más importante, seguridad en su persona. Entonces, lo que hemos visto aquí es una tendencia que se empezó a revertir a mediados de los años 2000, donde los homicidios intencionales por persona bajaban y bajaban y bajaban a un promedio, digamos, de 20 por día en el 2007-2008. Y ahora se han incrementado más de 4 veces.
Aquí, honestamente, no sé qué hacer. Hay expertos que saben de esto. Hemos intentado la mano dura, hemos intentado la mano blanda, hemos intentado la reforma de los policías, hemos intentado meter a los militares. Pero este es un problema de fondo que si no se resuelve, va a ser otra vez prácticamente imposible hacer inversiones a largo plazo, porque no sabe uno dónde va a tener uno seguridad. Invierte uno en una casa en Acapulco, invierte uno en una casa en Ixtapa, invierte uno en una casa en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas. ¿Cómo hace uno o qué hace uno con los ahorros que tiene si no sabe uno si al salir a la calle va a sobrevivir uno ese viaje? Entonces este es un problema de fondo que afecta la vivienda y otra vez hay nichos, o sea, la gente que construye calles con casetas a la entrada o la gente que construye edificios que están acuartelados. Pero otra vez esos son nichos, ese no es el sistema en general, esa no es la prosperidad en general a través de la industria de la construcción, de la vivienda y de otra serie de cosas. El cuarto tema que quiero tratar es la buena ciencia. Y aparentemente la ciencia no tiene nada que ver con el precio de las casas, la construcción de casas, la construcción de oficinas. Es un ámbito de nerds. Pero aquí lo que es muy importante entender es que la riqueza del mundo se ha generado en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que desde el año 1 o desde el año 0 después de Cristo, hemos visto pues prácticamente ninguna productividad en el mundo durante 2 milenios, hasta que empieza a surgir la revolución industrial y luego la revolución digital y ahora la revolución en ciencias de la vida. Y ahí es donde ve uno una generación de riqueza sin precedente y un incremento en el valor de los bienes raíces donde se genera esta riqueza. Si uno se pone a pensar lo que valía una casa en Nueva York o en San Francisco o en Londres o X, Y o Z lugar, pues se ha incrementado de manera brutal, mientras que los centros que no tienen ciencia no han sufrido el mismo incremento en el valor de los bienes raíces. Uno empieza a ver esto con la revolución industrial, con las diferencias en productividad de patentes en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Pero aún el lugar más poderoso del mundo estaba generando, digamos, 500 patentes al año en 1850. Contrastemos eso con lo que está pasando hoy en Estados Unidos, en China, en Japón, en Taiwán, en Corea, en una serie de países, donde se están generando 300,000 patentes por año. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un incremento absolutamente masivo de conocimientos junto con un incremento masivo en términos de patentes. Cuando uno ve dónde se genera la riqueza en el mundo y cómo se genera, es invirtiendo en capital humano. O sea, por mucho, es la gente, son los conocimientos, lo que genera 742 trillones de dólares en términos de riqueza. De ahí es de donde viene la riqueza. Y esa gente que tiene capital humano, que tiene las opciones, que tiene cachitos de compañías, que tiene crecimiento económico en sus ahorros, es la gente que compra las oficinas, es la gente que invierte en casas cada vez más grandes, es la gente que invierte en restaurantes, en casas de campo, etc. Entonces, esta es la explosión inmobiliaria que se ha dado en algunas partes del mundo. Y lo que es muy importante entender es que la tecnología cambia industrias y países. Por eso vemos una diferencia tan importante en el crecimiento económico entre 1950 y ahora, y vemos una diferencia masiva entre lo que están ganando en México por persona y lo que están ganando, por ejemplo, en España. Y es muy importante aquí notar que los mexicanos ganaban más que los españoles y que los coreanos en los 1950 y 60, antes de esta explosión de conocimientos. Veamos qué le hace al pasaje urbano una compañía.
Entonces, una compañía como Uber, le pica uno al teléfono, llega el coche, lo lleva a uno a algún lugar. Tiene un impacto profundo sobre cómo se ve una metrópolis, sobre el casco urbano de una ciudad. ¿Por qué? Porque si uno maneja menos de 16,000 kilómetros por año, no es racional si uno vive en una ciudad comprar un automóvil. El automóvil es la segunda compra más cara para la mayor parte de las gentes. Y hay que comprar el garage, y hay que comprar el seguro, y hay que comprar el mantenimiento, hay que comprar la gasolina. Entonces, si uno maneja menos de 16,000 kilómetros por año, a precios promedio, conviene más usar un Lyft o un Uber, y por eso el 22% de chamacos dejó de comprar automóviles y solamente usa Ubers en ciudades como Nueva York o Chicago o inclusive Los Ángeles. Cuando haya automóviles autónomos, va a bajar el precio por medio de un Uber al 50% de lo que es hoy. Y en ese momento es prácticamente irracional comprar un automóvil para un uso urbano. Eso pudiera reducir la venta de automóviles en un 90%, porque el automóvil promedio se utiliza 3 horas diarias. Es un pisapapeles gigantesco que está estacionado en la casa, está estacionado en la oficina, está estacionado en el cine, en el mall, en el restaurante. Y si se empiezan a usar los automóviles como se usan los aviones, o se usaban antes de la pandemia, en constante circulación, pues baja la necesidad de estas cosas. Y otra vez, esto tiene un impacto masivo sobre la industria de la vivienda, de la construcción, cómo vive la gente, dónde vive la gente, cuánto espacio se necesita, cuánto espacio se necesita en un edificio de oficinas, porque ya no es necesario tener tanto estacionamiento. O sea, si estos son coches que están en constante movimiento, puede uno reducir de manera brutal el número de espacios de estacionamiento en un edificio de oficinas, o en un mall, o en un cine, o en un restaurante. Y eso cambia el precio por metro cuadrado neto de utilización. Lo mismo pasa con las calles. En la medida en que los automóviles se vuelven en constante circulación o autónomos, no es necesario estacionarse en doble fila o siquiera en primera fila. Entonces, el casco urbano se empieza a recuperar, se pueden aumentar las banquetas, se puede aumentar los restaurantes para que después de la pandemia podamos tener más árboles y más espacios donde queramos estar con las gentes que extrañamos. No es necesario hacer tanta infraestructura, no es necesario usar tanta varilla, tanto concreto. El negocio de los seguros de automóvil empieza a desaparecer porque los automóviles autónomos son mucho más seguros el día de hoy y van a ser mucho más seguros el día de mañana que los automóviles que maneja el loco de nuestro tío Luis. En esencia, lo que les estoy tratando de explicar es que este es un solo caso, un solo ejemplo de cómo la ciencia es un meteorito que deshace una cantidad de industrias. Entonces, si no hay ciencia en una ciudad, en una región, en un país, no hay crecimiento económico. Es la gasolina que nos permite generar el crecimiento económico. Pero si hay ciencia, también puede deshacer una serie, pues, de negocios que tenemos o inclusive de industrias completas. Déjenme darles un ejemplo de lo que ha pasado y del tiempo tan rápido en lo que ha pasado esto. Entonces, si tomamos un periodo de 2015 al 2020, cuando uno ve el valor de lo que han llegado compañías fundadas en 94, 98, el 2004, pues estamos hablando de compañías que ya son compañías de trillones de dólares. Y eso pongámoslo en contexto, 1.2 trillones es México, es la economía de México. Entonces hay compañías individuales fundadas en los últimos años que generan durante un año más de lo que generan los 120, 130 millones de mexicanos y mexicanas. Por eso es tan importante tener la ciencia, por eso es tan importante tener el crecimiento económico, por eso es tan importante tener los startups. Y no hay una industria de oficinas, de malls, de restaurantes, de urbanización, de todo lo que es el inmueble, si no hay esta gasolina atrás. También es algo
que requiere una velocidad brutal en términos de la agilidad de quien está construyendo estas oficinas, de quien está pensando a dónde construir casas, de quien está pensando, o sea, antes la compañía poderosa promedio, la compañía de las 500 más grandes del mundo, duraba 60 y tantos años. Hoy dura menos de 20 años. Entonces, lo que hace esta tecnología es acelera el churn y cambia por completo quién es el cliente, y lo cambia no en cuestión de décadas, lo cambia en cuestión de años y a veces meses. Esto lo entendió muy bien China. Entonces, China, de ser un país que sigue siendo más pobre que México per cápita, tiene una curva de aceleración brutal versus México per cápita. Y en términos absolutos de crecimiento de la economía china versus la mexicana, pues nos está dejando atrás una velocidad luz. Déjenme darles un ejemplo de lo que ha pasado a partir del 98 y el 2000 usando ciencia y tecnología. Hay dos compañías en China, una se llama Tencent, la otra se llama Baidu. Y estas dos compañías han generado un valor de mercado igual a la economía mexicana completa. Entonces, la gente que trabaja en estas compañías, en estas oficinas, que compra casas porque son empleados de estas compañías, que tienen acciones de estas compañías, han generado en esas dos compañías solitas una economía igual a la de todo el trabajo de todos los mexicanos. Entonces, ¿cómo se incrementa el valor en los bienes raíces? ¿Cómo se genera, pues, una industria que año con año crezca y tenga mayor valor agregado? Pues es imposible hacer sin seguridad, sin buena política, sin controlar la pandemia, pero también es absolutamente esencial mejorar la educación y tener más startups. Cuando uno ve en términos de patentes, este es 1.000.000 de puntitos, toma 726,000 de esos puntitos genera una patente en México, de mexicanos en Estados Unidos. 635,000 brasileños, 237,000 chilenos, 56,000 españoles, 3,000 coreanos, 2,000 americanos. Entonces eso significa que hay una diferencia en productividad intelectual entre Corea y México de 250 veces por hora trabajada, por persona. Por eso vemos un incremento en el PIB promedio de Corea, un país que, reitero, era más pobre que México hasta 1970, pero que ahora ha generado por persona una inmensa riqueza, y adivinan qué le ha pasado al precio promedio de una casa, de una oficina, de un terreno, de una fábrica en Corea del Sur. Estas son tendencias que nos deben de asustar, porque la manera como se genera riqueza en Corea es completamente distinta de la manera como se genera riqueza en México. En Corea se genera una inmensa riqueza a través de capital humano, de conocimientos, de patentes, y hay muy poca riqueza generada explotando el petróleo, generando refinerías para Pemex, con minas, con explotación agrícola. Es el crecimiento de cerebros lo que hace la diferencia. Y mientras nosotros debatimos infraestructura, democracia, seguridad, reforma, justicia y narcos, el resto de los países están invirtiendo en startups, están invirtiendo en mentes. Entonces, un startup como WhatsApp usó 55 gentes, y esas 55 gentes generaron más riqueza que 15 países centroamericanos y sudamericanos individuales. ¿Se puede generar la economía de un pequeño país con 55 gentes hoy en día? Y si no se hace eso, uno tiene que trabajar en una segunda chamba, y tiene que trabajar la esposa, y tiene que empezar a trabajar el hijo y la hija más temprano. Y por eso el mexicano, la mexicana promedio está trabajando 500 horas más cada año que los japoneses, que tienen fama de mataditos. Entremos pues a la capilla del Santo Remedio. En Brasil hicieron cosas extraordinarias. En Brasil lo hicieron en fútbol. Le metieron mucho dinero a entrenadores, excelencia, especialización, inversión, recompensa monetaria, apoyo social, legitimidad.
Había muchos héroes. En Corea hicieron exactamente lo mismo, pero lo hicieron con los maestros. Lo hicieron con las gentes que generan nuevas compañías. Lo hicieron con las mentes. Y por eso uno ve la diferencia tan importante entre un país que entiende y celebra la ciencia, la tecnología y la educación y la selección nacional de cerebros, y un país que genera y celebra a los narcos, a los artistas, a los de telenovelas, a los políticos. Estos son los héroes que tenemos que celebrar. Esta es la gente que debemos entender puede generar una economía del tamaño, pues, de un país. Y si no conocemos estos nombres y si no los atraemos, no vamos a tener éxito. Y si no invertimos en educación y en la excelencia en la educación, no vamos a tener éxito. Entonces, en conclusión, el COVID sí se puede, no es tan complejo. Muchos países ya lo hicieron. En finanzas, pues, tenemos que hacer una inversión de mediano y largo plazo en educación, pero también tenemos la opción de atraer a algunas de las mejores mentes del mundo y de concentrar nuestros esfuerzos en la excelencia en la educación en unos pocos planteles. En seguridad, ahí se las dejo a su criterio, jóvenes. No tengo idea de qué hacer ahí, pero en ciencia y cerebro sí se puede. O sea, estamos en una situación en México donde tenemos un gran país, una gran creatividad. Sí se puede. Pero hay que enfocarnos en 5 cosas y hacer esas 5 cosas bien. Y ahí la dejo. Muy bien, pues retomando todo este contenido que nos dio Juan, Enrique Norten, que es sin duda el gran arquitecto mexicano de estos tiempos, ¿tú qué nos dirías? Esta es la realidad de lo que estamos viviendo, en ese contexto estamos, para allá a eso tenemos que resolver, y en función de eso tenemos que planear las ciudades del futuro y los lugares donde van a vivir los seres humanos del futuro, y en este caso los mexicanos del futuro. Enrique, ¿tú cómo percibes que vaya a ser esta realidad? ¿Cómo percibes que esto vaya a dar paso a una transformación de las ciudades, a la transformación de los procesos en que los arquitectos pensamos las ciudades, en que los desarrolladores inmobiliarios las generas? ¿Cómo te imaginas este futuro urbano con base a este escenario que nos plantea Juan? Sí, buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte otra vez. Hace poco tuve la oportunidad de charlar contigo sobre este tema. Siempre un placer, Enrique, querido. Es una maravilla escucharte. No, igualmente. Y Juan, no sabes el gusto que me da verte. Yo, Juan, lo quiero muchísimo. Es un honor participar contigo en algo, Juan. Le tengo una admiración gigante, tú lo sabes, Juan. Y como siempre, te mando un abrazo hasta Massachusetts, con mucho cariño, admiración y con enorme respeto. Bueno, evidentemente el contexto que nos plantea Juan, como siempre, con una claridad y con una contundencia apabullante, ¿no? Es clarísimo lo que nos dice, es algo que venimos escuchando mucho tiempo. Evidentemente interfieren condiciones, digamos, propias de las pasiones latinoamericanas. Yo diría que de alguna manera dominan nuestras líneas políticas y que se convierten en enormes obstáculos, ¿verdad?, para lograr lo que Juan con tanta claridad ve como 4 puntos claros y uno que ahí no los deja, ¿verdad? Pero es muy claro. Ahora, coincido absolutamente, pero quiero regresar a lo que tú estás mencionando, Horacio, si me lo permites. Ya no voy a volver a mencionar todo lo que ha hecho la pandemia, ¿verdad? La manera como ha afectado la pandemia, lo conocemos todos estamos muy conscientes. Una cosa que es fundamental y que Juan la mencionó desde otro punto es que sin duda ante esta condición de temor digamos, a la enfermedad y a la muerte, la ciudad se ha convertido de alguna manera en el chivo expiatorio. Pero no es nada más la ciudad, o sea, no es la ciudad en general. Ha sido un tema de la ciudad que es fundamental y que es definitivo, que podemos definir como la densidad de la ciudad. Lo que yo primero quisiera aclarar, y evidentemente tomando en cuenta todo lo que dice Juan, es que hemos confundido la condición de densidad, o sea, lo que es la densidad, con lo que es el hacinamiento.
Y lo hemos confundido, me refiero a los creadores de las ciudades. A los creadores de las ciudades durante 100 años. Durante 100 años hemos tenido muchos aciertos, pero y me incluyo, ¿verdad? Hemos tenido muchos errores. Y hemos desafortunadamente creado ciudades que han provocado, sobre todo en Latinoamérica, condiciones que dan una cierta posibilidad de prosperidad, pero que también han creado una terrible oportunidad a la miseria, ¿no? Y la miseria se convierte en otro tipo de condiciones. La miseria y el hacinamiento es lo que producen promiscuidad, insalubridad, inseguridad, violencia, etcétera, etcétera. Sin duda, estamos y tenemos que descubrir, y de alguna manera la pandemia nos obliga a pensar y repensar la estructura de la ciudad, y tenemos que buscar la manera de poder definir o inventar estructuras que sean más equitativas, más equilibradas, más diversas, que pongan el terreno parejo para todos, o sea, que se puedan poder distribuir las oportunidades que nos ofrece la ciudad y de alguna manera crear lugares que permitan el nuevo desarrollo y que nos permitan reducir estos tremendos gaps entre la muy escasa riqueza y la enorme pobreza. O sea, hemos visto que la misma enfermedad de alguna manera está pegando en los lugares donde hay esta insalubridad, donde hay este hacinamiento, donde hay esta promiscuidad, que es el resultado de una mala planeación y de un mal diseño de nuestras propias ciudades. Las ciudades no van a cambiar, no van a dejar de existir, me refiero. Vamos a seguir viviendo en ciudades, vamos a seguir creciendo, las ciudades van a seguir creciendo. Más del 55% de la población del mundo ya vive en condiciones urbanas. En Latinoamérica es más del 70% que ya vive en condiciones urbanas, y esto no va a disminuir, esto va a seguir creciendo. La gran pregunta, como tú bien lo dices, es cómo podemos inventar nuevas condiciones que sean más egalitarias, ¿no? Y que sean más parejas para que podamos desarrollarnos en esta misma condición de densidad, porque necesitamos la densidad. O sea, la gente viene a las ciudades no porque es más bonito, sino porque hay mayores oportunidades. Independientemente de todo lo que dice Juan, mientras en el país no haya una mejor educación, una mejor concentración o foco en las condiciones de ciencia y tecnología, ¿no? Mientras no podamos aumentar esta condición de crear riqueza, que al final es el fondo de lo que Juan tiene absolutamente toda la razón. O sea, mientras no podamos crear riqueza, no habrán consumidores de bienes raíces. O el valor de los bienes raíces tampoco se convertirá en una condición de incremento de riqueza. Y eso es el gran reto, evidentemente, de este país. Hay un tema que Juan toca que a mí me gusta mucho y que me interesa muchísimo, que él lo llamó la ciencia. Yo diría que es una cuestión de ciencia y de nuevas tecnologías, y que sin duda está cambiando el mundo urbano, ¿no? Este mundo de ciudades interconectadas. Hay un gran debate ahora, Juan, que seguramente tú lo conoces mejor que nadie, que es el debate es el tema de la 5G, ¿no? La introducción de la 5G, que al final es el fondo del gran pleito geopolítico, digamos, entre China y los Estados Unidos, ¿no? Y en países como los nuestros, ¿verdad? O sea que sin duda la 5G es una de los nuevos cambios o de nuevas condiciones de revolución que otra vez va a cambiar no solamente la estructura de nuestras ciudades, sino igual la estructura de nuestras economías, pues de nuestras economías en el mundo y todo lo demás. Y la gran pregunta es cómo países como México, que no vamos a ser creadores y que no vamos a ser inventores, ¿cómo invertimos y cuándo nos subimos? ¿Y cómo nos subimos a esa gran ola de la 5G? ¿En qué condiciones nos subimos a esa gran ola de la 5G para no dejarla pasar otra vez como la hemos dejado pasar tantas otras olas anteriores? Me gusta mucho el ejemplo que Juan pone sobre Uber, cómo Uber ha cambiado las ciudades, pero no es solo Uber, son una cantidad enorme de nuevas tecnologías. Yo diría que, por ejemplo, Airbnb ha sido igualmente importante en el cambio de nuestras ciudades.
Ahora, en muchas ciudades, en Ciudad de México no se diga, caminamos por la Ciudad de México y en cada cuadra vemos 4, 5, 8, 10, 12 letreros que dice se renta. Se renta es porque hubo una gran inversión en estas nuevas tecnologías, que fueron tecnologías importadas, digamos. O sea, no pudimos tener una reducción de la pobreza por la invención o por los patentes de ninguna de estas tecnologías, pero la gente aprovechó esta ola de tecnologías, probablemente un poco tarde, para comprar bienes raíces y poner estos bienes raíces en estas nuevas plataformas. De pronto se acaba ese mercado. O sea, esto fue una cosa que duró 5 años. Y de pronto, ¿qué está pasando? Evidentemente, están disminuyendo no solamente el precio de estos bienes, pero también las posibilidades de recuperación de estos precios. Porque ahora no hay quien rente y evidentemente están bajando los precios de las rentas también, igual que los precios de las compras. Ahora, vienen nuevas tecnologías, sin duda vienen nuevas tecnologías. A mí me sorprendió mucho, y volviendo al tema de la 5G, si me lo permiten, yo sé que me estoy desviando, pero la 5G es fundamental para entender las ciudades. La 5G, una de las cuestiones principales, y tú me corregirás, Juan es el experto en cuestiones de tecnología, tú me corregirás, es esta condición de rapidez de la 5G, de una condición de inmediatez en la respuesta de la 5G. Sin la 5G no vamos a poder tener autos autónomos, que no tengan una confiable red de 5G. Simplemente porque, el ejemplo clásico, porque no hay suficiente capacidad para que un auto responda a una alarma con las infraestructuras que tenemos. Entonces, en lo que responde una alarma de un auto que le dice que tiene que frenar porque hay un peatón, ya no lo puede hacer porque ya lo atropelló. Porque el 4G no nos da esa capacidad. No se diga lo que puede pasar en una sala de operaciones de un hospital, ¿no? Donde se necesitan también este tipo de condiciones. Entonces, la 5G sin duda se convierte en una oportunidad que tenemos que ver a futuro y que tenemos que entender cómo nos vamos a subir a esa nueva ola, ¿no? que está por empezar, y que mientras se pelean China y los Estados Unidos y están en esta gran competencia, ¿verdad? México tiene que decidir también qué va a hacer con esta nueva revolución. Perdón, pero ya me he desviado muchísimo, ¿no? Ya me he desviado muchísimo. Volviendo a la condición que tú me preguntabas, ¿qué hacer con la ciudad? ¿Cómo cambiar la ciudad? Creo que lo comentamos también en la última conversación que tuvimos, Horacio, y quiero retomarlo brevemente. Y como yo te decía, a mí una de las propuestas más interesantes que yo he leído en los últimos meses ha sido esta propuesta que sirvió como plataforma política para la reelección de Anne Hidalgo en París, que seguramente Juan también está enterado, y que se llama La ciudad del cuarto de hora, ¿no? Que siendo una propuesta tan sencilla o aparentemente tan naif, por llamarlo de alguna manera, tiene una enorme profundidad. Y precisamente, y para una ciudad como México, por una ciudad, digamos, de más de 100,000 habitantes, cualquier ciudad que tenga más de 100,000 habitantes debería de estar viendo este tipo de propuestas, ¿no? Y prácticamente de lo que se trata es de retomar la propuesta de la ciudad pluricentrista, ¿verdad? La estructura de la ciudad pluricentrista que ya propuso el movimiento moderno, y que así es como se han creado y fundado casi todas nuestras ciudades. Y lo que propone esta ciudad de los 15 minutos es que debe de haber la posibilidad de que todos nosotros, en nuestros propios barrios o en nuestros propios lugares donde vivimos, podamos acceder a los servicios básicos y a nuestras necesidades básicas, ya sea caminando, en bicicleta, sin tener que invertir más de 15 minutos. Y esto regresa otra vez a lo que Juan también está proponiendo, ¿no? Que París lo ha hecho muy bien, y es cómo ganarle al automóvil espacio para devolvérselo a los peatones, ¿no? Y no nada más a los peatones, para devolvérselo a las personas, ¿no? Como el espacio público, que es un espacio público que las ciudades modernas, creadas, digamos, en el siglo XX, como son la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas en su mayor extensión, han sido ciudades que han sido definidas por poder acomodar el automóvil. Y ahora, ¿cómo podemos cambiar esa condición? Juan tiene toda la razón.
el automóvil tiene que disminuir, se tienen que usar automóviles que estén trabajando y que estén funcionando 24/7, como se dice. O sea, lo más inútil que existe en una ciudad son los estacionamientos para automóviles. La misma París, lo que está haciendo el gran reto de París, que lleva varios años, es cómo sustituir esas extensiones enormes de estacionamiento, muchos de ellos subterráneos, por otros usos, ¿no? Usos comerciales, usos habitacionales, usos de entretenimiento y cultura, y cómo quitarle al automóvil, tanto en circulación como el automóvil estacionado, un espacio valiosísimo que nos permitiría traer densidad a las ciudades de una manera mucho más equitativa, más pareja, más diversa. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora. ¿Cómo entender la nueva ciudad? Es cierto, ¿no?, que muchos, los pocos que tienen las oportunidades de ir y comprarse una casa de campo lo están haciendo. Y con eso están evidentemente consumiendo el mercado total de Cape Cod y de los Hamptons, ¿verdad? Pero son poquitísimos, son poquitísimos. Y no se diga en países latinoamericanos, o sea, ¿cuántas casas hay en Valle de Bravo y en Tepoztlán y en Cuernavaca juntas? ¿Me explico? Al final somos 20 y tantos millones de habitantes en la Ciudad de México, que vamos a seguir en la Ciudad de México y que no tendremos posibilidad y oportunidad de ir a otro lado, pero que tampoco podemos seguir viviendo de la misma ciudad que estamos viviendo. Y si nuevas estructuras sociales y si nuevas estructuras urbanas, no vamos a poder cambiar esas curvas tan interesantes que nos mostró Juan, de incrementar la riqueza, de disminuir la pobreza y por lo mismo cambiar las tendencias del mercado inmobiliario, que al final es por lo cual nos han convocado a esta plática. No sé si alguien quiere retomar. No, Juan, me parece que aquí lo procedente es que ustedes dos intercambien opiniones. Marco y yo aquí estaremos muy atentos a ver qué aprendemos y al final les comentaremos algo, pero aprovechemos que están ustedes dos para que platiquen, ¿no? Mira, a nivel mundial hay pocos mexicanos o mexicanas que hayan alcanzado el nivel que tiene Enrique. Entonces, si quieren un ejemplo de un cerebro que triunfa a nivel mundial en una de las áreas más competitivas que existe, que es el diseño y la arquitectura, Enrique es ejemplo de que compite al tú por tú en París, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en Italia. Y es un orgullo estar con él, porque es lo mejor, de lo mejor que tenemos y lo que tenemos que premiar. En términos de la 5G estoy completamente de acuerdo con Enrique. Yo pensaría un cachito en cuál es el impacto que puede tener. Porque lo que está pasando en este momento es que se están lanzando satélites que tienen más o menos este tamaño. Y se están lanzando miles de esos satélites. Y entonces ya estamos viendo las pruebas beta de que la gente tenga internet a nivel todo el país sin la necesidad de cables a la velocidad de cables. Entonces puedes tener 5G sin necesidad de cablear. Y eso significa que tú podrías tener la habilidad para hacer un diseño de casas hermoso en alguna bahía en Huatulco, tener una comunidad de gente afín con enorme inteligencia, enorme cultura, capacidad, que está trabajando en Google durante todo el día, o que está trabajando en Facebook durante todo el día, o que está trabajando en Baidu durante toda la noche. Y eso te va a quitar la barrera física de donde estás trabajando. Y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos, que la gente de Facebook se está dispersando de San Francisco para vivir en Colorado, para vivir en Utah, para vivir en Texas, en Austin. Aprovechemos eso en México. Sí, tenemos enorme cantidad de gente educada. Puedes trabajar en Estados Unidos, lo puedes hacer sin visa, lo puedes hacer en una compañía que paga muy bien, que te empieza a dar opciones, y lo puedes hacer viendo, pues, algunas de las bahías o montañas o lugares más hermosos del mundo. A mí me encantaría que pudiéramos hacer
que la ciudad de Zacatecas fuera una ciudad segura y que en vez de tener un San Miguel que son pues gente de arte, gente retirada, sea una ciudad de tecnología, de ciencia, de enorme capacidad, donde puedas estar trabajando en Facebook durante el día y viviendo una de las ciudades más hermosas del mundo en la noche. Lo mismo se pudiera hacer pues en Mérida, lo mismo se pudiera hacer. Hay tantos lugares hermosos en México, pero otra vez, tienes que tener seguridad y buenas escuelas. Y partiendo de esos enclaves puedes empezar a hacer esos círculos más grandes. Pero la 5G te permite trabajar y vivir sin visa, con altos salarios en todo el mundo, sin necesidad de una visa oficial. Y eso presenta una inmensa oportunidad para México, para el desarrollo urbano en México, para la generación de riqueza en México. Es correcto, Juan. Una cosa es el trabajo, ¿no? Y evidentemente una de las razones por la que la gente se está mudando de ciudades es porque está cambiando las condiciones de trabajo. Entonces, sí, indudablemente y en gran parte como resultado de una condición sanitaria, las personas muchas de las personas o los que pueden, están buscando esa condición de naturaleza, de aire libre, de lugares verdes, las montañas, los lagos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando nos cambiemos y cuando esto pase, como tú bien dices, vacuna o no vacuna, trabajaremos más, vamos a pensar que trabajamos más, o tú estás en Boston, ¿no? Tú lo vives en una condición muy clara, la gente trabaja menos y gana más, que es lo que al final del día estamos también buscando, ¿no? Entonces, las personas empezamos a tener, o sería lo ideal, empezar a tener más tiempo libre para poder disfrutar de otras condiciones. También lo que nos da las ciudades, además de la oportunidad de disminuir la condición de pobreza o aumentar la condición de riqueza, es la posibilidad de vivir en comunidad y la posibilidad de tener acceso a otros tipos de entretenimiento, otros tipos de cultura, otros tipos de educación, inclusive, que difícilmente nos las pueden dar en un país como México, 40 ciudades. Entonces, ¿qué hacemos con los grandes centros? ¿No? Y probablemente habrán 10 en México, ¿no? O sea, sin duda la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, tal vez Puebla, tal vez otras ciudades, ¿no? Que de alguna manera están creciendo y están conformándose y están consolidándose como ciudades que ofrecen estas condiciones más redondas. O sea, no nada más la oportunidad evidentemente de campo, sino la oportunidad de convivencia, ¿no? De convivencia. ¿Por qué estás tú en Boston o por qué yo paso tiempo en Nueva York? Uno, evidentemente nos gusta los dos, pero estoy seguro, Juan, que una de las razones más importantes es porque Boston te da la oportunidad de relacionarte y de intercambiar ideas con algunas de las mentes más brillantes del mundo. Entonces, ¿cómo hizo Boston? Evidentemente Boston tiene las mejores universidades. ¿Qué sería Boston sin tener a Harvard, sin tener al MIT, ambas que son instituciones a las que tú estás afiliado, ¿verdad? ¿Qué serían estas ciudades sin poder tener toda esta condición tan redonda y tan completa que ofrecen a la vida más allá de un salario? O sea, esa ciudad futuro, ¿no? Tú sales a caminar en espacio público, ¿verdad? Recorrer el Charles, ir a Cambridge, ¿no? Ir al centro de Boston. Esa condición de ciudad, el espacio público, donde tú te encuentras con estas grandes mentes, es también fundamental para entender la ciudad del futuro. Pero ahora, ¿cómo hacer que ese espacio público, que ese espacio de todos, sea realmente de todos? ¿Cómo hacer que ese espacio sea diverso? ¿Cómo hacer que ese espacio sea rico en condiciones? O sea, que sea el espacio de los chaparritos y de los altos y de los gordos y de los flacos y de los negros y de los blancos y de los jóvenes y de los viejos. O sea, ¿cómo lograr esa ciudad diversa que sí lo están logrando ciudades como Seúl, que sí lo están logrando ciudades como Nueva York, ¿verdad? Seguramente Boston, que tú conoces mejor, pero yo cuando salgo en Nueva York, cuando estoy
Washington Square o cuando estoy en Central Park o cuando estoy en Times Square, no hay una condición de separación, no hay una condición de división. Es la ciudad de todos, es la ciudad donde nos encontramos todos y eso es lo que le da las grandes oportunidades a todos. No se van a ir muchas de las empresas, o sea, tienes mucha razón en lo que tú dices, ¿no? Las gentes de Facebook y las gentes de Google ahora se están yendo a Colorado, a Utah. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi sobrina, una sobrina que quiero muchísimo y trabaja para Microsoft y su marido trabaja para otra empresa y vivían en Seattle, se acaban de cambiar a San Diego. Y los dos están trabajando de manera remota. Es cierto, están pasando este tipo de condiciones, pero eventualmente la pregunta es cómo hacer esos lugares a donde se están yendo estas mentes brillantes, lugares de que sean vibrantes e intensos e interesantes, uno para retener a estas mentes y otro para enriquecer al resto de la población, ¿no? Y que todos tengan las mismas oportunidades. Como bien lo decía Ortega y Gasset, ¿no? La sociedad es una pirámide donde evidentemente hay unos pocos arriba y muchos abajo. Pero es responsabilidad de los pocos de arriba ir derramando el talento y los conocimientos y la energía conforme va creciendo la pirámide. Y eso se logra en las ciudades, donde estamos todos juntos y donde todos vamos a poder buscar, a encontrar estas oportunidades. Para la gente que se está mudando a Cape Cod y está trabajando en Cape Cod porque ya tiene o dinero o trabajo, lo que sea, bueno, está muy bien. Pero ¿qué pasa para el campesino donde sus hijos crecen en la Sierra de Oaxaca? Y sus oportunidades en la Sierra de Oaxaca son escasísimas. O sea, eso es lo que mueve a que estas personas emigren a las ciudades, a buscar otro tipo de oportunidades, otra educación, otra capacidad de reducir sus condiciones de pobreza, otra oportunidad de nivelar sus oportunidades de vida y darle otras oportunidades a sus hijos. ¿Cómo hacemos esas ciudades que sean más equitativas, más diversas, más parejas para todos? Sí, Adelante, Juan, adelante. 100% de acuerdo. Y mira, una de las preguntas que me estoy haciendo estos días es si la educación de primaria y secundaria va a ser virtual y a través de Zoom. ¿Por qué necesitamos que cada maestro o maestra tenga su clase? ¿Por qué no seleccionar a los 1000 mejores maestros y maestras y que ellos funcionen como la persona que da la clase y el maestro o la maestra tradicional sea más el coach que esté ayudando a comprender las lecciones, a supervisar el salón, a supervisar las tareas, en vez de tratar de volver a ese maestro o maestra como un artista fantástico de Zoom a nivel mundial? Todos tenemos maestros y maestras que alguna vez nos inspiraron porque eran gente que sabía cómo hacer que la química o que la física o que la poesía o que la cocina fuera algo mágico. Pero eso es uno de cada 1000. Y lo que nos permite la educación virtual es escoger a los 1000 mejores maestros y maestras de México y que ellos sean quienes den las clases durante los siguientes 12 meses. Y que los maestros tradicionales aprendan junto con los alumnos cómo mejorar la pedagogía y al mismo tiempo a hacer la cohesión social de ese grupo de 20 o 30 alumnos. Entonces, 100% de acuerdo que tenemos un periodo de 12 meses o 24 meses para experimentar y mejorar. Y si tenemos 5G y le invertimos a darle conectividad a todos los mexicanos y mexicanas y acceso a computadoras y acceso a información, podemos cambiar por completo la vida de gentes que son geniecitos que viven en Oaxaca. Esa transparencia que les mostré de las personas que han obtenido doctorados en MIT, en Harvard, en Caltech, en Stanford, que son mexicanos y mexicanas, casi todos vienen no de la Ibero y de la Náhuac, vienen de las escuelas rurales de Michoacán,
de Nayarit, de Oaxaca, y casi todos pasaron completamente desapercibidos, pero consiguieron becas porque nacen todos los años pequeños Einsteins en el sumidero. Nacen todos los años en la cabaña, en la Cañón del Cobre. Una de las gentes que a mí me tocó, pues tuve la fortuna de poder ayudar, era una gente que manejaba un pecero en Reforma, que es el primer mexicano que se saca un doctorado en ciencia de Scripps y que ha ayudado a fundar 3 compañías de biotecnología. Pero muy poca gente en México sabe quién es Gerardo Toledo. Saben quién es el artista Toledo, pero no saben quién es este. Y esa es la gente que te construye estas economías. Entonces, si los podemos identificar, si les podemos dar un mínimo de instrumentación, podemos hacer lo que ya hizo la India, que es llevar el conocimiento y llevar las patentes y llevar la educación al medio rural y concentrar a los mejores en 7 IITs. Y esos 7 IITs han detonado esas ciudades. Entonces ahí 100% de acuerdo que las ciudades siguen siendo muy importantes, pero el acceso a las ciudades, el acceso a los conocimientos, eso estamos empezando a poderlo diversificar, porque antes tenías que ir a la ciudad y ahora puedes traer mucho de la ciudad a ti. No toda la parte de museos, no toda la parte de cultura, no toda la parte de restaurantes, pero el acceso básico al conocimiento, el acceso básico a la comunicación, el acceso básico a buenos maestros, a mentors, es algo que por primera vez en la historia de la humanidad lo podemos llevar a ellos y a ellas. Y es un desastre que en México en los 10 siguientes años no invirtamos en eso. Tienes toda la razón, Juan. Pero esto es broma, ¿eh? Uno no vais a decir que los museos y la cultura es importante porque María te mata, ¿eh? Sí. Ese es un chiste privado, perdónenme Sí. todos, ¿no? Pero bueno, pero tienes toda la razón. El paralelo que tú haces, educación, incremento de la riqueza y eventualmente consumo de bienes raíces, es fundamental. Es fundamental. Mientras no invirtamos en la educación y mientras no atendamos la educación, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada. Muchachos como el que tú describes son fundamentales, pero el tema es cómo logra un país o países como los nuestros. Un buen ejemplo es India. Yo creo que el mejor ejemplo es Corea. Lo que hizo Corea alrededor de su educación. Pero ¿cómo logramos que haya miles de esos muchachos? O sea, ¿cómo? No uno. Desafortunadamente ese uno tal vez ni siquiera regrese a México. Es Pero que ¿cómo logramos existen. que miles de esos muchachos puedan acceder a esa educación que les permita eventualmente crear, como tú bien, tu tema de los patentes es clarísimo, que nos haga aumentar la condición y la cantidad de patentes que nuestros países pueden lograr, porque es la única manera de crear riqueza. Riqueza es ser dueños del conocimiento, no darle más trabajo, no tener más mano de obra. El dueño del conocimiento es el que tiene la riqueza. Tú lo has dicho claramente. Por eso Estados Unidos es tan rico, porque la gran cantidad de patentes que hay en Estados Unidos y los demás en Europa o en el sureste asiático, es donde están todos los patentes. Mira, he tenido la enorme fortuna de trabajar con una pareja que se llama McCullough, que son gentes que crecieron en circunstancias de pobreza extrema en Estados Unidos. Michael, sus padres trabajaban arando tierra agrícola que no era de ellos, eran sharecroppers. Nunca estudiaron más allá de la primaria. Y para hacer un cuento muy largo, muy corto, un cuate que una y otra vez le dijeron, eres retrasado, no puedes ir a la escuela, no puedes hacer X, Y, Z cosa. La mamá le dio clases en casa. Finalmente se dieron cuenta a los 10 años que tenía presión cerebral, tenía hidrocefalia, un exceso de líquido en el cerebro. Perdió la habilidad para hablar y escribir a los 10 años. Otra vez le dijeron que era un retrasado. Tuvo que volver a estudiar durante 2 años.
para leer y escribir. Eventualmente pude ir a Stanford sin beca. Tomaba el doble de cursos cada semestre para trabajar en construcción el otro semestre. Se graduó con un Rhodes Scholarship, que es la beca más importante que se obtiene. Fue profesor de la Escuela de Medicina de Neurociencia en su tercer año de universidad, sin un doctorado. Es profesor de la Escuela de Medicina de Stanford, ha fundado una serie de compañías y lo que él se dijo es, nunca voy a permitir que otro alumno viva lo que yo viví. Entonces, se puso a buscar a niños y niñas en Estados Unidos que nunca han tenido acceso a programas especiales, que lo único que hacen es, tienen estas pruebas estandarizadas perfectas. Y la pregunta es, ¿puedo encontrar a alguien absoluta pobreza o padres drogadictos o huérfanos o viviendo en la calle que tengan pruebas estandarizadas perfectas? Y la respuesta es, no solamente puedo encontrar a uno, no solamente puedo encontrar a dos, sino que voy a proveer el 50% de las becas a las 35 principales universidades de Estados Unidos con chamacos y chamacas así. Entonces tú imagínate una gente en Oaxaca, imagínate una gente en Nayarit, imagínate una gente que tiene el peor profesor, que tiene un padre que es narco, que tiene una madre que se murió, etc. Aún en esas circunstancias podemos encontrar a 10,000 niños y niñas en México que pueden competir para graduarse en el 2% más alto de MIT, de Stanford, de Harvard, de todas las universidades. ¿Por qué? Porque lo he visto. Porque cada año estamos mandando al 50% de los alumnos de bajos recursos a las 35 mejores universidades. Y lo que te puedo decir es que ha cambiado por completo la percepción de estos chamacos y chamacas, porque antes era, ay, pobrecitos llegan, hay que ayudarles. Ahorita ten mucho cuidado porque te van a partir la madre en términos de competencia. Se están graduando en el 2% más alto de estas universidades. Y lo único que necesitan es una oportunidad. Entonces, lo que ha hecho China también, lo que ha hecho Corea también, lo que ha hecho Questbridge en Estados Unidos también, es sencillamente identificar a gente que es uno de 1,000 o uno de 10,000 y darles una oportunidad. No, ni siquiera necesitas construir universidades grandotas y cuando fui a hacer el tour de las universidades de la India que generan una enorme cantidad de las mentes que están trabajando en Microsoft, en esto y lo otro, son universidades miserables. Son universidades con edificios que a veces no tienen ventana, que no tienen aire acondicionado, donde hace un calor importante. Pero ahí están concentrando las mentes. Y ahí están dándole una oportunidad a gente que viene de una ranchería en la India. Entonces necesitamos ese mecanismo para identificar y premiar el talento y darle una oportunidad. Darles un cachito, duplicas la economía de México. Tienes toda la razón, Juan. Y la palabra oportunidad, a mí me gusta mucho que la estés usando, porque creo que al final, esa palabra oportunidad es lo que nos devuelve a la discusión de las ciudades. ¿No? Las ciudades lo que nos dan es, otra vez, perdón, ya lo había dicho, es ese piso parejo, llamar ese campo parejo de oportunidades para poder de alguna manera detectar ese talento, estimular ese talento, esas capacidades y poderlos llevar a otras dimensiones. El gran reto es cómo seguir haciendo esas ciudades, ¿no? ¿Cuáles son desde el futuro? ¿Qué nos ha pasado en Latinoamérica? Y no nada más en Latinoamérica, ¿no? Podríamos inclusive hablar de condiciones de la India que están cambiando rápidamente y es esa segregación en las mismas ciudades que no han sido lugares de oportunidades parejas, sino lugares de segregación, de división, ¿no? O sea, los que unos pueden vivir en ciertos lugares y otros tienen que vivir en otras condiciones y en otros, aquí los llamamos las favelas, los cinturones de miseria, los slums en la India, ¿verdad? O sea, esa segregación, esa falta de oportunidad pareja, es lo que tiene también que cambiar. Y eso no quiere decir tampoco, ¿verdad?, que todo mundo va a vivir como viven los pobres, ¿no? Como algunos gobiernos, y no quiero referirme a ninguno, pueden estar pensando, ¿no? Lo importante es cómo hay una condición de ciudad, una condición urbana,
una condición de espacio común, de espacio público, ¿no? Que de alguna manera nos permite hacer lugares donde todo el mundo pueda compartir oportunidades. Tienes toda la razón y tú conoces mucho mejor que yo uno de los mejores ejemplos de eso, que es Medellín. Sí, correcto. Entonces, cuando Medellín empieza a tener un alcalde Correcto. que se preocupa por el viaje promedio de bajar de la favela, de bajar de la montaña, de 3 horas para llegar a la ciudad, y mete un metro en el valle, y luego mete un teleférico, y coloca internet gratuito en el metro, internet gratuito y las bibliotecas en la favela, no trata de hacer infraestructura tradicional de caminos, sino usa teleféricos. Eso cambió por completo el perfil de violencia de una de las ciudades más violentas del mundo. Eso cambió por completo el talento que sale de ahí. Eso cambió por completo los startups. Eso cambió la moda, la cultura, la comida en una ciudad en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, sí se puede. Es lo desesperante de estos días. Lo que tú sí dices, se Juan, puede. lo que tú dices, Juan, sin duda Medellín es un gran ejemplo, ¿no? Y tiene mucho que ver evidentemente, con Sergio Fajardo, ¿no? Que fue el alcalde que inició todo esto. Pero lo que hizo Sergio también, y tú estuviste muy cerca de eso, Juan, perdón que hable de cuestiones personales, fue reunir a un grupo de gente muy talentosa a su alrededor, que eran de alguna manera sus compañeros de vida, ¿me explico? Y a cada uno los reunió todos y les dijo, ¿saben qué? Vamos a cambiar Medellín. Y un grupo de talentos se dedicó a hacer eso. Yo creo que México, la Ciudad de México, y lo digo abiertamente, el momento probablemente que tuvimos la mayor oportunidad y estuvimos más cerca de lograr una cosa similar fue cuando el licenciado Manuel Camacho fue alcalde de esta ciudad. Y tenía un grupo de gente muy joven, brillante a su alrededor. Y no voy a decir nombres, pero tú sabes exactamente a quién me refiero. Y fue un momento fabuloso para la ciudad, donde se hicieron muchísimas condiciones. O sea, hay un principio ahí que tenemos que recuperar. Es una gran oportunidad que tiene esta ciudad. Ahora parece un poco lejana, ¿no? No teníamos el pelo blanco, ¿verdad? Estábamos todos mucho más jóvenes, Juan, ¿te acuerdas? Pero fue un momento increíble para la ciudad. Increíble. O sea, sí se puede hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí se puede hacer. Pero tenemos un gran reto, que es reestructurar, reinventar, ¿verdad? Esas tramas de ciudad, hacer una nueva estructura de ciudad que nos permita ser más diversos y convivir mejor. Si no, la segregación y el divisionismo, tanto a nivel político como social, como económico, nos van a acabar. Estamos muertos y entonces no habrá educación y no habrá desarrollo y no habrá crecimiento. Lo que va a haber va a ser un caos. Y si algo está trayendo la pandemia, perdón que regrese, es una reflexión muy importante alrededor de estas condiciones, porque seguramente muchos habíamos dejado de pensar o de ver ciertas circunstancias que ahora se han vuelto inminentes. Uno de los temas, digo, perdón que interrumpa, porque el diálogo está extraordinario. Siguiendo los comentarios de los dos, nosotros como industria de la vivienda tenemos en 1000 retos, pero uno importante es que nos encantaría plasmar mucho más de lo que damos como vivienda, pero nuestro gran limitante es la capacidad de compra del mexicano en todos los segmentos, ¿no? Y el gran tema es que quisiéramos incorporar muchos agregados a las viviendas. Ahorita estamos tocando el tema de la tecnología, nos encantaría incluir mucho más de esto. Y tenemos que estarnos, desafortunadamente, pues, peleando o enfrentando costos indirectos por aumentos en regulaciones y en temas de trámites, gestión municipal, estatal o federal, en vez de estar creando mucho más valor en la vivienda y en los servicios que al final del día traerán una mejor calidad de vida a quien le entregamos nuestro
nuestro producto. No nomás es la vivienda, sino todo el entorno del desarrollo, ¿no? Todo el equipamiento del lugar en donde conviven. Este es un gran reto que tenemos, ¿no? Y sin duda, yo creo que las ideas de los dos vamos a profundizar al tema del objetivo común que tenemos que ayudar a reflexionar tanto al gobierno como a la iniciativa privada y a la sociedad civil para entrar en esta discusión y pues, mentes como las de ustedes nos ayuden a inspirarlos, ¿verdad? No sé qué opinan respecto a esto. Ay, perdóname. Quiero, si me permites, hacer un comentario adelante. sobre precisamente lo que estás diciendo. Yo creo que otra de las condiciones que tiene que cambiar es la descripción o la definición de la palabra vivienda. Mientras sigamos nosotros pensando que la vivienda, que nuestra vivienda, que mi vivienda son los X metros cuadrados que dice mi escritura, por llamarlo de alguna manera, o que dice mi contrato de renta, vamos a seguir por este camino equivocado. Lo que tenemos que entender es que nuestra vivienda es, en efecto, el lugar donde vamos a dormir o donde hacemos nuestras necesidades básicas, pero nuestra vivienda, nuestra condición de vivienda también es la clínica y también es la escuela y también es el supermercado y también es el cine y también es la calle y el parque y la plaza. O sea, eso es lo que al final hace nuestra vivienda. Eso lo hemos descuidado. Pensar, y todas nuestras legislaciones o nuestras condiciones financieras que apoyan a la vivienda están basadas en esa idea. O sea, estas cosas, yo te presto dinero si tú compras una vivienda que mide 60 metros cuadrados y tiene 3 recámaras y 2 baños. Eso ya no tiene importancia. O sea, ¿por qué en una ciudad como Tokio o en una ciudad como Nueva York, 20 metros cuadrados pueden valer 20 veces lo que pueden valer 200 metros cuadrados en México? No es porque es mejor esos 20 metros cuadrados, es porque están comprando un entorno mucho más rico y que le permiten dar a esas personas una calidad de vida muy superior. O sea, es muchas veces mejor vivir en 30 metros cuadrados en un gran barrio de Hong Kong, por llamarlo de alguna, por decir cualquier ciudad, no podríamos estar diciendo cualquier ciudad, que vivir en 70 metros cuadrados en un barrio únicamente de vivienda que se construyó hace 3 años a 100 kilómetros de la Ciudad de México y donde lo único que hay es una repetición infinita de pequeños cajoncitos y tinacos. Ahora, el que quiere comprar 30 metros cuadrados no consigue un crédito porque no entra dentro de las estructuras que hemos planteado. El que quiere comprar aquellas casas, que ahora hay más de 1 millón de esas casas abandonadas en el país, sí consigue un crédito, porque cumple con una serie de legislaciones o de regulaciones para poder, que están descritas, desde mi punto de vista, de una manera, si no equivocada, sí obsoleta. Y eso nos devuelve a hacer ciudad. O sea, ser parte de esta comunidad que llamamos ciudad es lo que nos va a permitir reinventar también estas condiciones de qué es la vivienda. O sea, ¿dónde queremos que crezcan nuestros hijos? Por supuesto, suena muy bien que crezcan en una casa con un jardín fabuloso, pero también lo que es importante es que tengan una comunidad que sea estupendo y que les dé las condiciones para poder crecer. Y sí, hay ejemplos, algunos como el que Juan describe, ¿no? Que los mismos padres educan a sus hijos en la casa y les enseñan ciertos caminos, pero son excepciones muy escogidas. O sea, lo que tenemos que encontrar desde mi humilde punto de vista es cómo lograr estos entornos que van a permitirnos que el total sea nuestra vivienda. Y eso nos va a hacer que estemos orgullosos de nuestra calle, de nuestro parque, de nuestra tienda, de nuestra clínica, de nuestra escuela, de nuestro museo, de nuestro todo. Eso es nuestra vivienda.
Pues el reto es importante en esto de que esta definición de los diagnósticos de lo que estamos viviendo, con un entendimiento del futuro que puede ser ahora que vemos que podemos trabajar desde cualquier lado siempre y cuando la tecnología nos ayude. ¿Cómo podríamos entender esto? Porque creo que el grave reto que tendríamos que asumir los que están en la industria inmobiliaria y los que estamos en la sociedad desde cualquier parte, es que un factor que nos está ahogando es lo que ustedes dos ya mencionaron, la desigualdad. Entonces, de repente en el caso de la vivienda, hay condiciones que hacen muy difícil generar las viviendas donde, cómo y para quién se requieren. Las ciudades, no en México, en el mundo, es un fenómeno mundial esto que hoy llamamos elegantemente gentrificación, pero el tema es que el suelo urbano se ha convertido en un bien muy preciado, caro, escaso, complejo, y en muy buena medida tienen la culpa de eso la regulación y las políticas públicas. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cuál pensarían que puede ser el papel del gobierno ante este diagnóstico? Porque pareciera ser que el diagnóstico todo lo tenemos claro, es más, el destino también pareciera que lo tenemos claro. Lo que no tenemos muy claro es el ajuste que debemos hacer a las velas para tomar la fuerza del viento como debiéramos tomar. ¿Qué nos dicen? Mira, con mucho gusto, tienes toda la razón, es un problema de política pública, esta condición. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Ciudades como Monterrey, ciudades como Guadalajara, la misma Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué tiene el gobierno que no está utilizando para poder hacer una ciudad mucho más diversa y mucho más justa? Yo lo que siempre digo, tiene aire, tiene muchísimo aire. Hemos ocupado 6 metros de altura de una ciudad donde viven 20 millones de habitantes. ¿Qué pasa entre los 6 metros y los 100 metros? ¿A quién le pertenece todo eso? La cantidad de densidad que podríamos traer para crear mejores barrios y mejores ciudades, para eliminar distancias, para no tener que usar el automóvil, para reducir infraestructura, para dar calidad de vida. Eso tiene que ver con la regulación pública, con la política pública. Entonces, eso es una cosa muy, muy inmediata, ¿no? ¿Te acuerdas? Los dos se deben acordar que hace poco, los tres se deben acordar que hace poco había una campaña del gobierno con respecto al petróleo que decía que la riqueza nacional está en el subsuelo. Y ahora, con base en lo que dice Enrique, pareciera que la riqueza nacional está en el aire, en los metros cúbicos que podemos aprovechar mejor en las ciudades y cómo vestimos esos metros cúbicos de aire, de tecnología, ahora que la internet es una cosa que está aquí entre nosotros y la información corre a nuestro alrededor. Tú, Juan, que eres un experto en esto de tecnología, ¿cómo ves ese papel que debiera tener este tipo de cosas como la realidad física de las ciudades con esos metros cúbicos que hoy pudiéramos evidentemente aprovechar mejor, viendo lo que pasa en ciudades como Nueva York, que evidentemente se hace un mejor uso del espacio? Mira, la riqueza está en las mentes. Entonces, todo lo demás, francamente, no importa. Y la riqueza está en la comunidad, como bien dice Enrique. Entonces necesitas las mentes y necesitas una comunidad donde es atractivo vivir y estás dispuesto a enfrentar costos y inconveniencias por estar cerca de esas mentes y cerca de ser parte de esa comunidad. Entonces, a mí lo que me vuelve loco en México es que podemos generar un Cancún y lo echamos a perder porque tienes un plan maestro y tienes una estructura y tienes una serie de estructuras y leyes institucionales que te llevan a generar una gran ciudad que deba de ser un ejemplo. Y por falta de continuidad, por interferencia en cambiar las leyes, por no respetar una comunidad, la deshaces. Y Enrique sabe muy bien lo que pasó en Santa Fe, que debería ser una ciudad modelo de cómo reconstruir una ciudad con densidad. Entonces el gobierno tiene que hacer varias cosas. Tiene que meter una infraestructura básica. No lo debe de meter edificio por edificio, sino lo debe meter en bloques grandotes. Aquí vamos a meter reglas, no vamos a permitir espectaculares, no vamos a proveer internet de alta velocidad, vamos a proveer una ventanilla única para permisos, vamos a respetar un plan arquitectónico,
vamos a respetar densidades y con esas reglas básicas empiezas a construir una comunidad donde seleccionas quiénes son las anclas de esa comunidad con el mismo cuidado que lo harías si estás haciendo un mall. Entonces quiero una universidad de excelencia, quiero corporativos que todo el mundo respete, quiero un lugar donde la gente quiera vivir, quiero algunos de los mejores restaurantes, quiero algunas de las mejores panaderías. Si va a haber camiones de comida, los quiero estructurados en ciertos lugares con una alta calidad. Y la alta calidad no tiene que ser cara, ¿sí? Tienes que proveer a todos los niveles. Pero tienes que darle seguimiento a eso y lo que me vuelve loco es que empiezas a generar eso y se lo canibalizan. Lo deshace el siguiente presidente municipal, lo deshace el siguiente gobernador. Y no hemos encontrado la manera de generar estas comunidades con instituciones, reglas claras, simplificando las cosas, de tal manera que se siga ese plan. Porque Santa Fe podría hacer otra cosa, Cancún podría hacer otra cosa, la Riviera Maya podría hacer otra cosa. Pero no sabemos darle continuidad o premiar la excelencia de quien sabe construir. Premiamos al que sabe hablar, premiamos al que sabe pelearse, premiamos al que sabe enojar a grupos de gentes, no premiamos al que hace o a la que hace. Y no le damos continuidad a lo hecho. Todo lo hecho anterior está mal. Y no premiamos a los cerebros, premiamos a los subsuelos. Y así nos va a ir, vamos a acabar todos en los subsuelos. Tiene mucha razón, Juan. El problema también es que no hemos podido nosotros crear instituciones sólidas, porque son las instituciones las que sobreviven en el tiempo. O sea, no tiene que depender todo, o sea, todo lo que hacemos en nuestras ciudades, de la discontinuidad del sistema político. O sea, también en los Estados Unidos hay discontinuidad. Pero el tipo que sabe de ciertos temas seguirá estando ahí. Ahorita lo estamos viendo de manera muy clara, pero que use este ejemplo. Pero cuando nos dicen que el doctor Fauci lleva en ese puesto 7 presidentes o 8 presidentes, es porque un gran experto y una institución importante puede tener esa continuidad. Nosotros cada 6 años nos peleamos todos con todos y van todos para afuera y todo lo que dijo el anterior estaba mal y tenemos que empezar de cero y así no se puede caminar. Son más grandes los pasos para atrás que los pasos para adelante. Uf. Pues sí, que es un terrible tema de que sean más grandes los pasos para atrás que los pasos para adelante. Marco, si quieres, prácticamente estamos llegando al final de la charla, pero me gustaría que no cerremos sin dar espacio a que tú comentes lo que han dicho Enrique y Juan y demos margen quizá a un último comentario de ellos. Bueno, creo que va a ser muy difícil que pueda resumir la maestría que nos acaban de dar Juan y Enrique. Por mucho, ahorita me escribía alguien en un chat que este panel sin duda justifica todo el evento, ¿no? Al que estuvo presente, que ha estado en todas las conferencias. Yo les diría que definitivamente tenemos un grandísimo reto en muchas industrias y obviamente en la nuestra, que nos toca, tenemos la gran responsabilidad de hacer ciudad o de plantear las zonas de la ciudad que al final del día conforman las ciudades. En nuestro caso, acá en Nuevo León, que pues somos el estado fundamentalmente es la zona metropolitana en prácticamente el 90 y tantos % de la población. Aquí la vivimos, la convivimos, la hemos construido y la verdad de las cosas es que todas estas reflexiones nos traen pues el enorme reto de reflexionar
y de darnos cuenta que tenemos que incentivar el acercarnos a las autoridades, a nuestras autoridades, el plantear, el hacer una reflexión mucho más profunda, a encontrar objetivos comunes que verdaderamente lleven a la calidad de vida que tanto repetimos y decimos así como de dientes para afuera, pero que no la profundizamos, ¿no? Y ahí tú irías, sin duda, tanto autoridades, nosotros como desarrolladores, sin duda alguna, y también a la sociedad civil. Hay muchos desarrollos que nos toca participar a nosotros, tanto de vivienda social, de vivienda media, de vivienda residencial, en todos los segmentos, en donde nos esforzamos por hacer la mejor vivienda con los mejores acabados, con el mejor piso, la mejor ventana, las mejores puertas, las mejores redes de agua, drenaje, electricidad, inclusive hasta internet. Luego tratamos de llevar a cabo el mejor equipamiento en las áreas comunes y le ponemos todo lo que pueda ser posible, que cada vez va cambiando el mercado. Y pasan los años y luego nos damos cuenta que pues, por alguna razón no fuimos lo suficientemente capaces en inspirar una identidad, la identidad correcta entre los vecinos, y desafortunadamente se descuida el mantenimiento y el estado de lo que dejamos. Y ese es un tema profundísimo, ¿no? Porque pues, sin duda hubo un tema de planeación, a lo mejor de nosotros como desarrolladores, sin duda alguna, pues no hubo una buena conexión de nosotros con el municipio, que debió de haber llevado un seguimiento en la participación ciudadana y toda esa parte. Y sin duda también hay un tema cultural de nosotros como vecinos, de nosotros como parte de esa comunidad que Enrique ahorita describía, ¿no? Que no solamente la vivienda es la casa, sino es todo lo que conlleva en la colonia, ¿no? En la comunidad, en el entorno. Y ciertamente, pues los dos han abordado los temas desde toda la problemática mundial que nos tiene hoy en esta condición, hasta el tema más profundo del concepto de la vivienda. Entonces, no sé, Horacio, creo que podríamos estar aquí horas y horas escuchando a estos dos grandes inspiradores del tema, y yo te diría que pues es una fortuna el haberlos tenido con nosotros. No es fácil juntar estos dos talentos en un humilde evento como el nuestro, y la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de haber tenido la oportunidad de vivir todas estas reflexiones. No sé si tuvieran algún comentario, Juan, Enrique, y la verdad, invitarlos a que nos ayuden a reflexionar, nos quiten un poco lo incapaces en poder transmitir mejor, seguramente, a las autoridades, tanto del tema de la vivienda como municipales, estatales y federales, para ser más convincentes en lo que tenemos que hacer para crear un valor más claro en la vida de nuestros clientes, en la vida de la gente que impactamos en lo que hacemos. Adelante, les dejo la palabra a los dos para acabar. Bueno, sí, yo te agradezco mucho, Marco, ¿no? Yo lo que diría, bueno, en cuestiones de primero, que debemos de dejar de pensar en nosotros y ellos, y me refiero los promotores, los desarrolladores, la sociedad privada y ellos, el gobierno. O sea, ese es otro de los grandes retos, se necesitan hacer mejores alianzas con visiones más sólidas y más consolidadas de cómo queremos y cómo pretendemos a corto, mediano y largo plazo, como bien lo dijo Juan antes, crear e inventar o reinventar
estos mejores lugares para que la gente tenga mayores oportunidades y una excelente o mejor, por lo menos, calidad de vida. Y para eso todos debemos de jalar la carreta en el mismo sentido. O sea, uno es que tenemos que tener una visión, tenemos que crear esas visiones y las tenemos que hacer juntos. Y tenemos que hacer alianzas donde participemos todos para poder ir en una sola dirección. Yo creo que es un reto enorme, ¿verdad? Y al final es lo único que nos dará la oportunidad de hacer mejor ciudad. Mira, yo te diría que una de las grandes ventajas de la economía del conocimiento es que puedes construir cosas inmensas en 3 años, en 6 años. Con 1000 gentes adecuadas en posiciones de liderazgo, puedes darle la vuelta a un país. Y lo has visto en una serie de lugares. Y algunas de esas gentes en el sector privado, algunas en el sector social, algunas en el gobierno. No se requiere tanto. Y los instrumentos existen. Y los caminos existen. Pero necesitas una claridad de propósito y necesitas decir, ok, estas son las 5 batallas que vamos a hacer. No podemos 1000 batallas en este momento. Vamos a dejar que la burocracia, la manera como operan las cosas funcionen en esto. Pero estas 5 batallas, estas son las 5 batallas que determinan si vamos a seguir siendo un solo país. O si como tantos países nos vamos a empezar a pelear tanto entre nosotros que nos vamos a deshacer. Aquí no creo que queramos batallas de que si son catalanes o son vascos, o son de Córcega o son del norte de Italia. Pero si nos seguimos peleando como lo estamos haciendo, si nos seguimos polarizando, vamos a acabar con un gran país. Y eso no es algo que quiera nadie. Pero a eso vamos a llegar si seguimos deshaciéndonos y peleándonos entre nosotros. Entonces decidamos, ok, estas 5 cosas las vamos a hacer y las vamos a hacer bien. Y les vamos a dar continuidad. Y lo que les diría primero es, sí se puede. Con claridad de propósito. Se puede hacer mucho en México en periodos muy cortos de tiempo, con equipos muy compactos de gentes. La segunda cosa que les diría es, ese es solamente el primer paso. Lo que les estoy describiendo, que algunos de ustedes ya lo escucharon, es lo básico. Pero las aventuras que vamos a vivir como seres humanos en la siguiente generación o 2, son aventuras que no nos podemos imaginar. Las aventuras que yo veo diario, con la habilidad para manejar el código genético, con la habilidad para hacer el primer mapa del cerebro humano, con la habilidad para entender lo que son las memorias y cómo cambiamos las memorias y las podemos descargar. Los cambios en la ética, los cambios en la posibilidad de llegar a otros planetas. Esas son las grandes aventuras. Eso es lo que tenemos que dejarle a las siguientes generaciones, los instrumentos para mejorar pues, la energía del planeta, la comida en el planeta, la manera como fabricamos las cosas, lo que podemos aprender. Todo eso se está acelerando. Entonces, esa división de la que habla Enrique, de que hay gente que se está quedando muy atrás, hay países que se están quedando muy atrás, que no son parte de las grandes aventuras de la humanidad. Y es desesperante que no estamos viendo un futuro de construir, de hacer, de crear. Ese es el futuro que necesitamos. Pero para eso necesitamos una base, un cimiento de lo que es el país. Y ese cimiento lo tenemos que construir. Si no lo construimos a corto plazo, no vamos a ser un país. Nos va a pasar lo que le está pasando a tantos países del mundo, que se deshacen, se pelean entre ellos, se dividen y dejan atrás su himno, bandera y frontera. Y eso es lo que le ha pasado al 80% de los himnos, banderas y fronteras que están en Naciones Unidas hoy. No existían hace 80 años. Es muy fácil destruir. Es muy fácil decir que no. Es muy fácil decir, a estos no los quiero. Estos son los otros. Y así es como se dividen países. Y gobernar así es un crimen. Gobernar en contra de la gente es un crimen. Hay que gobernar para ser un país y que el ciudadano quiera ser accionista de ese país. Que la ciudadana tenga oportunidad para caminar de manera segura en las calles, para que sus hijos vivan mejor,
para que sus hijas tengan oportunidades que nunca tuvieron ellas. Y si un gobierno no hace eso, no debe llamarse un gobierno. Si un gobierno no gobierna para todos y no le da esperanza a todos, no a este grupo en contra de este, ese gobierno puede acabar deshaciendo una gran nación. Muy bien, pues contundente, una impresionante plática, en verdad, como decía Marco. Y bueno, quiero comentarle a quienes nos hacen el favor de verla, que tenemos un número de libros del próximo libro de Juan Enríquez, que nos hizo el favor de darnos. Entonces tendremos a disposición de los primeros que los pidan a través del chat o de las redes sociales de Canadevi Nuevo León. Yo les sugiero el chat, aquí estamos conectados en el chat. Tendremos los libros de Juan Enríquez, que seguramente será, después de oír la plática, me imagino que muchos querrán tenerlo. Entonces, quedamos con eso. Marco, pues terminamos. Muy bien, yo nomás, si hay si pudieras darnos un breve comentario del libro que vas a publicar, Juan, que pues va a salir a mediados de octubre, pero vamos a tener el privilegio de tenerlo casi, a lo mejor antes de que se publique allá en Estados Unidos. Vamos a tener ahorita no comentaste cuántos, Horacio, pero... Serán 20 y veo que en el chat ya están empezando a pedirlos. Entonces, sí, tenemos 20 libros de Juan Enríquez Cabot para los primeros 20 que se manifiesten y se hagan presentes en el chat. Mira, lo que es a veces desesperante es que no llega uno a los temas que son los temas interesantes, optimistas y de punta. Entonces, este libro habla de cómo la tecnología cambia la ética. Todos nosotros pensamos que somos personas morales, que sabemos el bien y el mal, pero la tecnología de manera absolutamente fundamental cambia nuestro concepto de lo que es permisible y no permisible. Y entonces habla de un mapa de qué estamos haciendo hoy, que mañana va a ser profundamente inmoral. Y es un libro que trata de bajarle el tono a los debates de tanta confrontación que estamos teniendo en Estados Unidos sobre si este grupo o este grupo tiene la razón, si este grupo es un grupo que sufrió más, si este es un grupo que tiene más derecho a pedir. Ese es un debate que ya no necesitamos tener de la misma manera, porque estamos entrando en una época donde tenemos un exceso de cosas, un exceso de abundancia. Tenemos suficientes calorías para todo el mundo, tenemos suficiente riqueza para un ingreso básico para todo el mundo. Y eso cambia las reglas de la economía, cambia las reglas de la ética, cambia las reglas de lo que se puede hacer o no. Y hay que bajarle la certidumbre a las gentes de que ellos o ellas son las únicas dueñas de la moral o de la verdad. Tenemos que tener más de una palabra que no se usa mucho, que es humildad. Totalmente. El libro se llama Right and Wrong, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Pues Juan Enríquez Cabot, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Enrique Norten. Por el evento. Enrique Norten, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, Juan. Un abrazo a todos. Marco, gracias. Horacio, Juan, un fuerte abrazo. Long time, hay que vernos. Y un beso a María y a tus hijos, por favor. Muchísimas gracias. Muchos saludos en casa. Te agradezco muchísimo todo esto. Bien, estamos terminando esta gran plática y devuelvo el micrófono a Sandy Robles para que nos haga el favor de seguir con la conducción del evento. Sandy. Muchísimas gracias, Horacio. Muchas gracias a nuestros panelistas por su excelente participación. Gracias al arquitecto Enrique Norten, fundador y director de TEN Arquitectos, y también muchísimas gracias a Juan Enríquez Cabot, quien es experto en innovación y en emprendimiento. Por supuesto, también agradecemos al licenciado Marco Salazar y al arquitecto Horacio Urbano por su participación como moderadores. Ahora los invito a ver el siguiente video que nos presenta Firenze. Veamos.
Queríamos hacer que el porcelanato se sintiese como algo dinámico y como algo con movimiento. Esta pieza se llama Selva. La idea era llevar el material de Firenze, en este caso un porcelanato, a un extremo y a un modo de utilizarse fuera de lo común. Por eso trabajamos con otro formato del material y trabajamos con el material en contraposición a elementos vegetales. En vez de construir una superficie opaca o sólida, quisimos tratar de conseguir un efecto de permeabilidad que justo se mezclara con el fondo de las plantas, ¿no? Selva para nosotros remite a esa contraposición entre algo más frío, como puede ser un elemento pétreo, y la exuberancia de lo vegetal. Siento que es algo muy presente en México, en muchos asentamientos prehispánicos como Yaxchilán, como Palenque. Y obviamente eso es una referencia lejana, pero aquí de algún modo está presente esas dos fuerzas. También después de estar tiempo en la cuarentena y tener que hacer una escenografía, se antojaba construir algo fuera de la ciudad, ¿no?